Sin resolver la división, únicamente ahí primero tú vas a calcular cuánto es lo que a lo mejor obtendríamos de cociente. ¿Cuántos números en la parte de arriba de la galera es exactamente a lo que se refiere este desafío? Si ¿Qué página, dividiéramos Miss? en la página 13, si dividiéramos 93, no, 837 entre 93, imagínate ese número en la casita o en la galera. 837 adentro, 93 afuera como divisor. Entonces, ¿cuántos números obtendríamos arriba de la galera que sería el cociente? ¿Cuántas cifras tú te imaginas que habían? Una, dos, no pueden haber más de 3 o de 4, porque simplemente el dividendo es de 3 cifras. Entonces tú me vas a poner ahí, por ejemplo, pues tú a lo mejor determinas que hay una cifra. Entonces me colocas el 1, un ejemplo. No quiere decir que el 1 quiere decir que sea el resultado, sino te está indicando cuántos números de cifras de resultado. De igual forma, lo vas a hacer en lo demás. Mentalmente, 10,500 entre 250, ¿cuántos números tú te imaginas que haya arriba de la galera? Dos. Me dicen 2. Pues sí, podrían ser 2, pero acuérdate que así está correcto el resultado. No es determinar exactamente ya. No te estamos pidiendo aquí en este ejercicio que tú hagas un cálculo mental de esa magnitud, ¿sale? Y bueno, así me vas a resolver las otras. Tenemos ahora, dice, ahora estima los resultados de las siguientes divisiones. Aproximémoslos a la decena más cercana sin realizar operaciones. ¿Qué es una decena para empezar? Son 10. Una decena es de 10 y docena es de 2. Entonces, ahorita nada más estamos hablando de decenas. Dice, estimar los resultados de las siguientes divisiones, aproximándolos a la decena más cercana sin realizar las operaciones. ¿Cuántas decenas de 3,380 entre 65? ¿Cuántas decenas estaremos obteniendo como resultado? En la primera habíamos dicho que son las cifras. ¿Cuántas cifras obtendríamos o cuántos números? Ahora, en este caso, si tú me dices, yo me imagino o yo voy a determinar, por ejemplo, en la primera, que voy a tener de resultado 2 cifras. Un ejemplo. Ya tengo de resultado, ya me imaginé que son 2 cifras. Pero ahora, de esas 2 cifras, ¿cuántas decenas estaré yo considerando o calculando que hay como cociente de esa división? Te voy a adelantar un poquito la respuesta. Si yo realizara la división de 3,380 entre 65, yo tendría como cociente 52. Ya te estoy ahí ayudando con la primera. Eso si lo realizáramos, pero acuérdate que tú lo vas a calcular. Si yo estoy diciendo que tengo 52 de resultado, estoy indicando que estoy obteniendo 2 números como cociente. Ahora, del número 52, ¿cuántas decenas tengo en el 52? 5. Tengo 5 decenas en el 52. Entonces, ¿yo qué número colocaría donde dice estimación del resultado? Yo pondría nada más 5 porque me está pidiendo únicamente las decenas. Aquí yo ya resolví esa división, pero acuérdate que ustedes no las van a realizar, únicamente es calcular cuántas decenas obtendríamos entre cada división. Ya a lo mejor, ya con calma, de manera opcional, si tú así lo decides,
puedes realizar esas divisiones para corroborar o confirmar que sean resultados correctos. Pero si no, acuérdate que son datos aproximados y no pasa nada. En el ejercicio del desafío 4, te indica que vas a colocar con una palomita el resultado de las siguientes divisiones. Tú lo vas a calcular mentalmente. Aquí es cálculo mental. Si tenemos la división 840 entre 20, ¿cuál tú supones que sea el cociente de esa división? Por ejemplo, no podemos decir que sea 10, ¿vale? Tú vas a hacer mentalmente. Acuérdate, aquí primero es desafiar tu mente. Ya después, ya con calma, si gustas, las puedes elaborar en un cuaderno para comprobar tus respuestas. Pero primero es a ver qué tan acertado es tu resultado. 840 entre 20. Si tú me dijeras Maestra, 42, mande. ¿son 50? Bueno, bueno, yo ya me adelanté aquí. Y sí, el resultado efectivamente, bueno, de esta división es el resultado correcto es 42, pero porque yo ya la realicé. Tú acuérdate que no lo vas a realizar. Si tú me dijeras, bueno, no la resolví, pero yo supongo que es 42, pues le vas a poner una palomita únicamente en el resultado que tú consideras que sería. En este caso no pasa nada si tú me dices de 50, pero acuérdate que vamos a hacer cálculos. Tenemos ahora 1015 entre 35. ¿Cuál tú calculas que sería el resultado? ¿O cuántas veces alcanzaría el 35 en 1015? De igual forma, sin resolverlo, tú vas a calcular y me vas a poner una palomita en un número. No pueden haber dos resultados, ¿sale? De igual forma, el de 5,750 entre 125 es lo mismo en 9,984 entre 128. Tú vas a calcular y me vas a colocar ahí cuál tú consideras que sería ese resultado. Y también tenemos los ejercicios de la página que está del lado derecho. ¿Qué sería la página 15? ¿Vale? Ahora, en el ejercicio del desafío 5, yo les sugiero, chicos, que primero, antes de resolver los problemas que yo les había colocado en lo que les estuve explicando de la división, primero empiecen con estas actividades del libro y ya después me realizan los 6 ejercicios que yo les había indicado. En la página, bueno, en el desafío 5 del libro de matemáticas, que es hasta donde tú vas a resolver en esta semana, dice que vas a calcular ahora la cantidad de bolsitas de chocolate y los sobrantes. Y vas a anotar en la tablita sus planteamientos. Entonces, aquí ya tenemos un problema. Dice, en una tienda de repostería se fabrican chocolates rellenos de nuez. Para su venta, la empleada los coloca en bolsitas, 6 chocolates en cada una. Acuérdense, en cada bolsita son 6 piezas. La empleada entonces anota todos los días cuántos chocolates se hicieron, cuántas bolsitas se armaron y cuántos chocolates son los que sobran. Entonces, tenemos aquí, mande. ¿También vamos a responder? El libro también, eso sí ya lo van a resolver. En este caso, como ya es un ejercicio, ahora sí tienes tú que hacer el procedimiento, ¿vale? En el desafío 3 y 4 únicamente era de hacer cálculos. Al hacer cálculos nos referimos a que no hay exactos.
Cuando ya es una resolución o resolver un problema, un ejercicio, quiere decir que entonces ya hicimos un procedimiento y ya podemos justificar cuál es ese resultado y por qué, siempre y cuando hagamos las cosas correctamente. Entonces tenemos esta tablita que nos habla de la cantidad de chocolates elaborados. ¿Cuántas bolsitas, por ejemplo? Vamos a empezar únicamente con el primero del 25. Si tenemos que elaborar un 25 chocolates, ¿cuántos chocolates había en cada bolsita? Habíamos dicho que eran 6. Entonces, ¿cuántas bolsitas pudieron realizar o llenar con 25 chocolates? Aquí en este caso vas a hacer una división. 25 entre 6. Entonces, yo aquí me voy a adelantar un poquito para ayudarte. ¿Cuántas veces alcanzará el 6 entre 25? Vamos a buscar un número multiplicado por 6, que su resultado, si no hay un resultado que nos dé 25, entonces sería el que se aproxime más a 25. ¿Cuál sería ese número? El número 4. 4 por 6, 24. Porque 6 por 4 me da 24. Muy bien. Entonces, tenemos que 6 por 4 me da 24. Acuérdate que tú aquí lo vas a hacer con división o bueno, en este caso la multiplicación también nos sirve. Entonces, ¿cuántas bolsitas se hicieron? 4. Se hicieron 4 bolsitas. Muy bien. ¿Y la cantidad de chocolates que sobraron, cuántos serían? 1. Sería 1, exactamente. Entonces, tenemos que 4 bolsitas y nos sobra 1. ¿Ya entendimos cómo lo vamos a resolver? A lo mejor ahí anótalo en tu libro. Yo aquí pues no lo puedo realizar, pero tú en tu libro anótalo así. Te voy a ayudar con el segundo para que veas. ¿Qué número multiplicado por 6 me dará 18 o se aproximará a 18? El 3. Así es. ¿O cuántas veces cabe el 6 entre 18? ¿Te das cuenta que división y multiplicación va de la mano? Entonces, ¿cuántas bolsitas alcanzarían a llenarse con 18 chocolates? 3. 3. Entonces, colócale el número 3 y dime, ¿cuántos chocolates sobrarían? No sobra ninguno, entonces le ponemos el 0. Y así me vas a resolver después, ya con calma, los demás. Acuérdate que podemos usar la multiplicación y si no, realizamos la división. Entonces, aquí viene en la siguiente página unas preguntas, donde dice que en los siguientes días las cantidades de chocolates fueron de 20 y 27. Aquí te dice, ¿es posible usar los datos de la tabla para encontrar la cantidad de bolsitas y la cantidad de chocolates que sobraron sin necesidad de realizar cálculos? Si tú me dices que sí, ¿cómo fue esto posible? Si me dices que no, me vas a explicar el por qué. Aquí no es válido responder porque se me ocurrió, porque yo me imaginé o porque sí. No, tenemos que explicar cuáles son esas razones, ¿sale? En el inciso B dice, ¿cuál es la máxima cantidad de chocolates que puede sobrar? Igual lo vas a contestar con número. El número y la palabra chocolates para saber de qué estamos hablando. Y tenemos, por último, el inciso B, bueno, el B y el C nos faltan. ¿Cuál es la cantidad máxima de chocolates que puede sobrar? Bueno, eso ya la habíamos indicado. La otra, la C. La siguiente tabla está incompleta, entonces tú aquí vas a calcular la información que falta en los lugares vacíos. Aquí ya te está diciendo
¿Cuántas? Lo de las bolsitas, acuérdate que es de acuerdo a los datos que te está arrojando aquí el problema de 6 chocolates por bolsita. Entonces, ya tenemos cuántas bolsitas, cuántas sobraron, pero no sabemos cuántos chocolates en total se elaboraron. Entonces, a ver, aquí en el primero, ¿qué número podría ser? Dice que se hicieron 6 bolsitas y que sobran 2. Entonces, ¿cuántos chocolates se pudieron haber realizado ahí? 35. 35, 32, a ver, piénsenle bien. No sé por qué hacemos en esto. Si se nos complica, vamos al segundo. Tenemos que se realizaron 4 bolsitas y nos sobran 3. A ver, esa que es un poquito más sencilla. ¿Cuántos chocolates se pudieron haber realizado? Primer corazón y ¿Pudieron haber sido 27? Ponga atención a la clase, deja de jugar. 27. 27, muy bien. Tenemos después que se elaboraron 42. No sabemos cuántas bolsitas ni cuántos sobraron. Eso lo vamos a realizar como la tablita anterior. Y así, hasta esta página 17, tú vas a resolver lo de matemáticas. ¿Tienen hasta aquí alguna duda, chicos? No. Bien. No nos vamos a meter por el momento. No nos vamos a meter por el momento en la cuestión de la comprobación de una división. Eso conforme nos van pidiendo los desafíos, los vamos a ir realizando. ¿Vale? Bien, entonces hasta aquí terminamos con la clase de matemáticas. Ya escuché que por ahí algunos estaban jugando, se están distrayendo. Habíamos quedado en algo, chicos, si no, vamos a tomar unas medidas con los niños que estén distraídos o que no estén poniendo atención o que se estén durmiendo, ¿vale? Bien, vamos ahora a el tema. ¿Quién me recuerda que se trabajó la clase pasada en español? Relatos históricos. Muy bien, los relatos históricos. Entonces vamos a trabajar ahorita con eso. Ya ustedes, supongo, bueno, no supongo, más bien lo afirmo porque eso les indiqué, que tenían que ir pensando sobre qué tema iban a realizar su relato histórico, ¿se acuerdan? ¿O no lo han realizado todavía? Yo sí. ¿Ya Todavía pensaron no en lo el tema? realizó. Yo aquí está, mis, aquí lo tengo. Muy bien. Ahorita les voy a compartir unos datos para que ustedes ya en esta semana también empiecen a realizar su relato histórico y lo van a presentar la próxima semana, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos esta presentación de relatos históricos. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Muy bien. Sí. Habíamos indicado, a ver, permítanme, tengo aquí sí, ya está. Habíamos indicado que las partes del relato histórico era el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esto ustedes ya lo tienen en su apunte, ¿cierto? Habíamos indicado que en el título debemos de, bueno, debe de ser un título que sea atractivo, por medio del cual cuando leamos los títulos vamos a darnos una idea de qué va a tratar este relato histórico. Habíamos indicado que la introducción es dar un panorama general de los hechos, pero sin entrar tanto en los detalles de lo que es el relato histórico. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasó antes de? En el desarrollo
ya les había yo comentado que vamos a explicar todo lo que sucedió por partes, respetando la cronología, a eso se refiere llevar un orden, y qué sucedió exactamente en el momento. La conclusión es el último párrafo que va a señalar lo que generó la situación narrada, cuáles fueron las consecuencias o cuál fue el desenlace o el fin, ¿vale? Tenemos también, estos son los pasos para escribir un relato histórico. La planificación es, ahorita estás en ese proceso, que a lo mejor ya la mayoría debe de estar en eso, que ustedes ya pensaron de qué tema tú quieras hacer tu relato que consideres que es importante o que sería de interés para tus compañeros o para quien vaya a leer tu relato. Sobre todo que es importante para ti, que sea de tu agrado, pero también considerar que sea un tema de interés para las demás personas. Lo que tú vas a hacer ahorita, en esta semana, es hacer tu borrador. Yo ya les había comentado. ¿Alguien ya tiene hasta aquí su borrador? Yo. Muy bien, ya empezaron algunos y eso está bien. Vas a elaborar tu borrador, que aquí lo ponemos como redacción del texto. Viene una parte que es revisión y edición. Y al final va a ser la publicación. Si alguno de ustedes, por esta ocasión lo voy a manejar así, tienes a lo mejor hoy lunes, martes, miércoles, todavía el jueves. Si el día jueves, de aquí al jueves, tú quieres que yo revise tu borrador, me pueden mandar fotos por mensaje privado para que yo vaya viendo cómo llevan el avance. Si ustedes consideran así, si no, la próxima semana ya lo presentamos sin ningún problema. Y al final va a ser la publicación que habíamos indicado que es el próximo lunes. Entonces, ¿qué era un relato histórico? Ya habíamos dicho, bueno, aquí hay unas estrategias para crear un relato histórico. Anota lo que consideres más importante para que tengas los elementos para cuando tú empieces a hacer ya bien tu relato, sepas en qué orden las cosas. Entonces, de donde tú obtengas la información, tienes que buscar la información que sea la más importante. La vas a ordenar de manera cronológica. Vas a utilizar conectores que unan las ideas en el relato. Jaciel, ¿nos apoyas por favor con esas líneas o esas flechitas que están apareciendo en las pantallas? Para borrarlas, por favor. Bien, tenemos entonces que en el caso de la etapa del desarrollo y la conclusión, hay unos conectores. Conectores son las palabras que van a dar un enlace a una idea junto con otra. En el desarrollo tú puedes complementar los conectores porque, después, aunque, etcétera, ¿vale? En la conclusión, tú puedes concluir diciendo finalmente, en consecuencia, por lo tanto, y ya continúas con las ideas o lo que tú ya tengas elaborado. Las características del lenguaje formal en relatos históricos. Hay dos tipos de lenguaje escrito que tú vas a colocar en los relatos históricos. Lo más correcto es colocar el lenguaje formal, porque eso, bueno, le da otro estilo también a tu trabajo. Aquí tenemos que cuando se escribe un relato histórico, se usa un lenguaje o estilo formal. Este lenguaje o estilo formal se va a caracterizar o tú lo vas a distinguir porque se utilizan palabras que son precisas y correctas de la lengua común de las personas, empleando oraciones impersonales y bueno, en la forma de expresión ahí te vas a dar cuenta, eso es a lo que nos referimos. Cuando se emplea un lenguaje formal en un relato histórico, las opiniones, los comentarios y la exposición de hechos se construyen siguiendo las reglas gramaticales y ortográficas. Aquí es muy importante respetar esto.
reglas gramaticales, ortográficas, lo que, bueno, son los signos de puntuación, todo eso. De modo que ustedes deben evitar expresiones con significados que puedan prestarse a varias interpretaciones. Por ejemplo, si tú colocaras la palabra hola, un ejemplo. La palabra hola con H, entendemos que estamos hablando de un saludo. Pero si la palabra hola no la pongo con H, ¿qué significará hola sin H? ¿Alguien lo sabe? No. Es una ola de playa. ¿Una ola de mar? Así es, Ah, sí. una ola de de mar. mar. Entonces, si yo colocara un relato histórico donde, bueno, por alguna razón, yo tuviera, por ejemplo, que poner la palabra hola y la pongo sin H, entonces ahí acuérdate que me está dando a mí otro sentido. A esto es a lo que se refiere con cuidar mucho esta cuestión de la ortografía y bueno, la gramática y todo esto. Pasa, por ejemplo, te voy a dar otra palabra. Si dentro de tu relato histórico tú me colocaras, tú a lo mejor quieres hablar de un autor importante, un filósofo, no sé, un historiador o un poeta, y tú me colocas, me estás hablando, por ejemplo, de su vida familiar y me quieres mencionar una parte en particular de su papá, y tú me colocas, su papá lo llevó de viaje. Si ponemos la palabra papá con acento, sabemos que es un padre de familia. ¿Sí estamos en lo correcto? Pero si yo le pongo su papá y no le pongo el acento, ¿qué estoy indicando? Es una papa para Que es comer. una papa o una verdura. Entonces, esa parte, por eso es lo que les comento que es muy importante cuidar los acentos. Si lleva comas, punto y aparte, punto y seguido, también, ¿vale? Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a comparar dos tipos de textos para que tú me digas cuáles características tiene. Yo le voy a dar lectura y ahorita me indicas. Dice, hola, abuelita. Te escribo para contarte sobre nuestro viaje a la Riviera Maya. Conocimos muchos lugares hermosos y muy interesantes. Visitamos ruinas arqueológicas, parques ecológicos, mercados de artesanías y el mar. Está súper padre, abue. Papá visitó todas las ruinas, mientras mamá y yo anduvimos en bicicleta y visitamos tiendas y más tiendas. Algunos días yo acompañé a papá mientras mamá se relajaba en un spa. De este texto, tú me vas a indicar, ¿este texto utilizará un lenguaje formal? Sí. ¿Sí? Ahorita lo checamos. Ve analizando si es formal o informal. Voy a darle lectura ahora el otro para que aquí notes la diferencia. Dice el siguiente texto. Bueno, voy a poner un poquito. En el año 44 a.C. cayó Julio César. Cayo Julio César era el hombre más poderoso de Roma. En pocos años había alcanzado los objetivos que se había propuesto y el pueblo romano no solo lo obedecía, sino que lo adoraba. No obstante, un grupo de jóvenes republicanos se sentía traicionado por la ambición de César y decidió eliminar al dictador que actuaba como rey. La fecha elegida fue el 15 de marzo del año 44 a.C., cuando César llegaba al Senado 23, conjurados dirigidos por Marco Bruto, acabaron con la vida del conquistador de las Galias y de Egipto. Si te das cuenta, hay diferentes formas de expresión. ¿Cuál de los dos textos tiene un lenguaje formal? El último que acaba de leer. El El segundo. Muy bien. El segundo. Ahora me vas a decir entre los dos, si los dos narran hechos del pasado. No, solo uno. No, Solo solo el uno, segundo. solo el segundo.
¿Cuál de ellos dos utiliza un lenguaje informal? El primero. El primero. El segundo. El segundo, Miss. ¿El segundo emplea el lenguaje informal? ¿Un lenguaje común? Sería el primero porque en el segundo ya me habían dicho que su lenguaje era más formal por las palabras que se utilizan. Entonces, un texto no me puede mostrar lenguaje formal y al mismo tiempo informal, o es uno o es otro. ¿Emplea términos coloquiales? O sea, palabras igual del lenguaje común. Solo el primero, por ejemplo. Solo el primero. Pues, Bien. ¿Cuál de estos dos textos trata de manera cercana al lector? El primero. El primero, muy bien. El primero. Entonces ya entendimos la diferencia de los textos, ¿verdad? ¿Cómo hacer un relato histórico? Sí, Miss. Habíamos dicho que, bueno, ya tenemos que la intención de relatar, de hacer un relato histórico es no distorsionar la información y explicar con profundidad las causas y consecuencias de los mismos. Hay dos formas de textos narrativos, una que es la tradicional y otra que es la moderna. La narrativa histórica o texto narrativo histórico tradicional es un texto narrativo que toma muy en serio el orden cronológico, que es lo que ustedes van a hacer, y se centra en los personajes principales que participaron en los eventos que se describen. La narrativa histórica moderna lo que hace es que se adentra en las tendencias muy generales del momento al que está explicando la información y no, en el caso de la narrativa histórica moderna, no es tan estricta con el orden cronológico. En este caso ustedes sí se van a guiar en esa parte. En general, los relatos tradicionales, bueno, se enfocan más en los sucesos, las fechas, en los protagonistas de un evento histórico, mientras que los modernos, como yo les comentaba, se concentran en el porqué y no tanto en el evento que lo desencadenó. Entonces, para que ustedes, bueno, igual esto con calma ya lo copien, nada más sería únicamente esta presentación. Y aquí tengo una serie de pasos que son como sugerencias para que ustedes lo consideren ahora en la semana que hagan su relato histórico. La narración, el primer paso es, tú ya seleccionaste el personaje principal de la narrativa, a lo mejor por sus vivencias, bueno, donde por sus vivencias el lector puede experimentar el acontecimiento. Me refiero aquí con seleccionar el personaje o el tipo de información que tú nos vayas a presentar. En el paso 2, vas a investigar todo lo que tú puedas acerca de ese evento histórico, incluyendo datos importantes como fechas, las condiciones de vida que desencadenaron los hechos y que influyeron la forma en que se desarrollaron. Después tenemos el paso 3 que dice reducir. Vas ahora de todo eso que tú investigaste, vas a hacer un resumen, o sea, lo más importante de esa historia, pero que cubra el periodo exacto que tú deseas platicarnos o describir. En el paso 4, tú vas a organizar tu narración para que cuente con un inicio, cuál sería su etapa del desarrollo y cuál sería el final. Acuérdate que ya habíamos comentado esa situación. Y no se te olvide colocarle un título que sea atractivo, que llame la atención y que también nos demos una idea de qué va a tratar ese relato histórico. En el paso 5 me vas a escribir, que es ahorita donde ya vi que algunos ya están en su borrador. En el 5 dice, escribe el primer borrador, no te alejes de tus apuntes, o sea, no te alejes más bien de la información que tú ya investigaste, porque de ahí te vas a ir guiando. En el paso 6 vas a editar tu redacción, es decir, vas a ir revisando los detalles históricos y que tenga una congruencia y un orden con lo que ya está escrito.
Y por último, en el paso 7, vas a repetir, bueno, este ya no es necesario porque aquí dice que es repetir el proceso las veces que sean necesarias hasta que tú estés satisfecho con tu relato histórico final. Entonces, estos pasos, yo sí también sugiero que los copien ya después con calma para que tengas cuál es el orden correcto. Entonces, no me vas a copiar mucho de aquí, únicamente me vas a copiar, por ejemplo, este recuadro azul de etapas y cuáles son los conectores. Me vas a copiar también esta comparación de que hay dos tipos de narrativas históricas, la tradicional, la moderna, para que tú sepas también en qué consiste. Y lo de abajo, o sea, todo esto también lo vas a copiar. Y por último, nada más los pasos. Lo más importante, no es necesario que de todo lo que yo te presente, todo lo copies porque hay clases que sí son mucha información y pues tampoco puedes copiar todo. ¿Vale? Y hasta aquí, chicos, pues terminamos con esta clase de español. Únicamente era ya prácticamente de repaso de lo que ustedes van a presentar la próxima semana. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, pero una pregunta, maestra. ¿Qué pasó, Leonardo? Ahorita que nos saque, ¿volvemos a entrar o ya no? Ya no, porque ya terminamos. Ah, bueno, gracias. Ya terminamos de matemáticas. Me da gusto que ya saben dividir. Y pues sobre todo que si tienen dudas, ustedes sean autodidactas. Autodidactas quiere decir que si algo no lo sabes, tú buscas la información. No es quedarse con las dudas. ¿Qué pasó? ¿Puede ser de cualquier tema el relato? Así es. Puede ser de cualquier tema, pero nada más consideren esos elementos que ya se les explicaron. Maestra, Mande. yo ya hice mi relato, es de Porfirio Díaz y la dura. Ah, muy bien, Leonardo. Entonces, era a lo que yo iba ahorita. Ya varios de ustedes, por lo que escuché, me comentaban que ya habían elaborado su borrador. De ese mismo borrador, como tú ya lo adelantaste, fíjate nada más en los pasos que yo ya coloqué, que ya les expliqué de esos 7, y analiza bien esta información para ver algún dato que te haga falta colocar para complementar tu borrador. Si tú consideras que ya cubre con todas las características, Maestra. pues ya lo puedes pasar en limpio y acuérdense también que pueden agregar imágenes. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Maestra. Mande. No, mis ninguna. Es la primera cosa buena que encuentro en el piso. Muy bien. Se nos termina el tiempo, chicos. ¿Alguna otra duda? No, maestra. No, mis. Bien, chicos, entonces nos vemos el día miércoles, ¿sale? Sí, maestra. Mucho bonito día. Nos vemos.